Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Si tuviera hambre no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro, yo te libraré y tú me glorificarás. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto de volvernos a encontrar por la misericordia divina hoy día, lunes 14 de julio del 2025, en nuestro espacio de estudio bíblico para continuar esta noche con el análisis y la comprensión del bello libro del Apocalipsis que nos tiene eclipsados, que nos tiene a todos
bien, bien, bien prendidos, como dicen ahora los muchachos. Y pues precisamente le agradecemos a Dios Padre, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad que nos acompañan siempre y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Jesús de Nazaret que nos tenga la misericordia de acompañarnos, porque pues a veces necesitamos una guía fuerte para entender mejor la palabra de Dios que conocimos y que conocemos a través de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le damos también culto a María Santísima y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta las fines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche tenemos una intención particular y es pedir por todos los jóvenes, sobre todo por todas las parejas de jóvenes que en este mundo tan convulsionado entre las presiones sociales, las costumbres, las modas y pues la economía y otros detalles más, se guardan de manifestar y hacer compromiso público de su relación como parejas. Y pues todos nosotros sabemos que donde está Dios, todo marcha bien, todo marcha mejor. Y sin quererlo, muchos de nuestros jóvenes se están privando de esa gracia. Entonces, pues le pedimos a Dios Padre que permita que el Espíritu Santo se acerque más a ellos y que les hable y les invite y les convenza de que la mejor decisión es vivir bajo la bendición divina y esperamos que así lo hagan, que así sea. Bueno, y pues te quiero comentar que acerca del Salmo, la canción inspirada en el Salmo número 50 de la nomenclatura hebrea, se llama El culto espiritual. Este salmo es muy interesante porque, en primer lugar, se debe a la autoría de un integrante del, del coro y de los músicos que el rey David tenía en el templo de Jerusalén. Y esta persona de nombre Asaf, A-S-A-F, Asaf, él, además de ser un brillante intérprete de varios eh, instrumentos, eh, también tuvo la inspiración de escribir lo que se estima 12 salmos, algunos de ellos no reconocidos como tal de su autoría, pero fueron 12 en los que él intervino, por un lado. Por otra parte, Asaf marcó un parteaguas en cuanto a la formación, porque él tenía una escuela de seguidores y ahí él iba permeando
además del aspecto musical y coral, también en lo que era la doctrina. Y como tú pudiste captar en este salmo, se nota ya un cambio fuerte para los años en que fue escrito, más o menos como 1100 años antes de que llegara Jesús a este mundo. Se nota en la narrativa un cambio en el que está invitando a tener un culto diferente hacia Yahvé Dios, hacia Dios Padre para nosotros, en que ya se perfilaba de acuerdo a las profecías de Isaías, lo que se había escrito también en el Deuteronomio y también en otros salmos, que Dios no deseaba cultos ya de holocausto de animales. Si te fijaste, hay un momento en el que dice, o a poco Dios se va a llenar de tomar sangre de los animales que se le ofrendan, o de la carne de estos mismos ofrendados en holocausto. Entonces ya son detalles que van hablando de un cambio cultural, de un cambio que ya se perfila, que la misericordia divina y el ver por el prójimo poco a poco va a ir permeando más hasta que llegue con Jesús de Nazaret la definición total de que este debe de ser el 11º mandamiento que Él nos dejó, independientemente del decálogo que conocemos por Moisés, pues también que si nos preocupamos y queremos y amamos a nuestro prójimo como Jesús nos ama a nosotros, vamos a estar viviendo ese corazón de carne que Él está poco a poco moldeando a través del Espíritu Santo, y ya después cuando Él está en su ministerio público, a través de todas sus enseñanzas, instrucciones y ejemplos que nos dio a todos nosotros. Entonces, pues, eh, le le agradecemos mucho este cambio que fue obrando en este grupo de seguidores de Asaf. A este grupo de seguidores se le conoce como asafitas. Y entonces pudiéramos resumir que lo que fue permeando para hacer cambiar la fe, la justicia y la forma de expresarse en el culto hacia Dios. Bueno, dicho lo anterior, pues vamos a entrar de lleno a nuestro curso, al curso de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos viendo el tema medular, el tema central del Apocalipsis, en el cual el autor sagrado, Juan, hace un análisis eh, y una descripción de de esa oportunidad que tiene de estar contemplando sus visiones, ese gran salón celestial, ese gran salón en donde precisamente se rinde un culto eterno y constante a través de los ángeles, a través de los ancianos, a través de los santos que están en ese sitio, al anciano del trono, al anciano de cabellos blancos, que identificamos nosotros sin que nos digan el nombre, como Dios Padre, y al Cordero degollado que frente a él está de pie y va siendo el autor de la secuencia de la impartición de justicia divina. Entonces, pues es un tema más que interesante. Y quiero recordarte nada más algunas pequeñas notas relacionadas con la mujer en el Apocalipsis, para que nos sirva de pequeño resumen y de entrada a nuestra clase de hoy.
En el Apocalipsis, para los que quieran seguir independientemente eh, de su lectura a partir del capítulo 12 en la Biblia, para los que están siguiendo esta clase también en el libro del Apocalipsis del padre Salvador Carrillo Alday, podemos ubicarnos en la página 107, en donde a través del título de notas nos va a dar una claridad de, de la mujer del Apocalipsis. Y es notorio que aquí nos habla el libro de la similitud de lo que está escrito en el Apocalipsis capítulo 12 y lo que está escrito en el Génesis en el capítulo 3. Tiene una conexión muy recia entre ambos. Y aquí se perfilan tres elementos claves. En primer lugar, la serpiente dragón, o sea, el tentador, Satanás, las fuerzas del mal, que vamos a ver en este capítulo en dos diferentes etapas, uno como serpiente y otro como dragón. Al decir serpiente, pues lo identificamos que en el Génesis fue la serpiente quien sedujo a esta Eva para que probara del fruto prohibido de acuerdo a las órdenes de Dios y que ella seducida por esta mm, por este ofrecimiento de la serpiente hace caer a Adán. Y entonces las consecuencias del enojo de Dios, la reprimenda por lo que habían hecho, y más que nada, porque se va a dirigir a la serpiente con toda su fuerza Dios y le va a, a advertir que de la descendencia de esa mujer representada por Eva y la descendencia que él tendría como animal, iba a haber una enemistad total, profunda y eterna. Y entonces ahí notamos, en primer lugar, el malestar de Dios Padre, en segundo lugar, la misericordia que tiene de que no reprende ni a Adán ni a Eva por la falta cometida. Muchos dirían, pues es que todavía no se conocían los pecados. Sí, pero había una falta porque Él les advirtió que no comieran de ese árbol del bien y del mal. Y por otra parte, tenemos aquí que tristemente, aunque no haya esa falta, pudiéramos decir, catalogada como pecado, sí tienen que asumir las consecuencias de la falta. Y vemos que entonces, pues entre otras cosas, lo más interesante hacia la mujer son dos cosas. Una, que va a vivir bajo el control de su pareja, de Adán. Ellos no sabían todavía que se estaba instituyendo el matrimonio, se estaba perfilando la unión matrimonial a través de ellos, pero pues como pareja iba a haber una relación de control de parte del hombre hacia Eva, una apetencia de parte de Eva hacia el hombre que iba tristemente a tener que vivir con el sometimiento que esto implicaba, que iban a tener que trabajar para sacar el producto de la tierra y además que ella como mujer iba a dar a luz a su descendencia con dolor. Entonces, esto es algo importante que notamos como consecuencia de este primer enfrentamiento o primer encuentro entre el dragón y la mujer. Posteriormente, de esta enemistad va a quedar claro con el paso del tiempo que este dragón, que ya
es la forma que va evolucionando dentro de la historia de la salvación, va a habitar en el mar, y hay una razón. Tú recordarás que en el capítulo primero del Génesis nos habla de que había un caos en las aguas, y nos dice la historia sagrada que no se distinguía todavía las diferentes azules, valga la expresión, del mar con el firmamento y con el cosmos. Había una confusión, y que un viento soplaba sobre las aguas, un ruaj, como dijera la escritura, y esto nos habla de que ese caos que va a prevalecer en el mar, en las aguas, va a ser la razón por la cual, aun con el paso de las civilizaciones subsecuentes, el mar va a ser para todos ellos como un lugar equivalente a caos, un lugar equivalente a misterio, un lugar en el que va a predominar asedio y que va a predominar la muerte. Por esa razón se ubica al dragón y a cualquier fuerza maligna dentro del mar. Y por esa razón, pues recordemos que en el Evangelio, una de las formas en que Jesús muestra su superioridad sobre todos los elementos de la naturaleza es cuando en la tormenta increpa al mar y se calma. Entonces ahí estamos notando la fuerza de la voluntad y del poder de Jesús ante los elementos de la naturaleza. Pero también recordemos que ahí hablamos que en la descripción del protoevangelio, en el mismo Génesis, en el capítulo 3, nos va a hablar de esa enemistad que se va a dar entre la descendencia del reptil, de la serpiente, llámese Satanás, el tentador, y también de la mujer, que con el paso del tiempo, cuando viene Jesús a este mundo, obviamente, aunque él siempre gozó de la divinidad celeste, él aceptó rebajarse y también adquirir la connotación terrenal como uno más de nosotros, a imagen y semejanza de Dios, y en igualdad con el propio Jesús, a excepción del pecado, que él no la tuvo, pero que tristemente tuvo que pasar después de que decidió donar su vida por la remisión del pecado, una muerte en cruz abominable y bestial, como el peor de los rehenes, como el peor de los malhechores, y que ahí todavía, además de todo el castigo material del que fue objeto, el demonio, de acuerdo a las escrituras, acechaba el talón, el calcañar, dice la escritura, para vencer a Jesús. Sabemos, por lo que hemos estado estudiando, que la enemistad entre Satanás y Jesús es definitiva, es clara y es eterna. Y entre otros argumentos, uno de ellos es que Satanás, independientemente de que se había revelado a Dios Padre en el cielo antes de que se hubiera formado el mundo y la civilización, el ser humano, desde ese antes fue lanzado en su momento a la tierra, y decíamos, además de esa enemistad natural en contra de Dios, porque se sentía él que por su soberbia
Él tenía la misma potestad que Dios y de ninguna manera quiso pedir perdón ante su rebelión y que fue sometido por el arcángel San Miguel y lanzado a la tierra. Pero hemos dicho, imagínate para Satanás lo que era el tener que respetar a Jesús como Mesías en su calidad terrestre. Pues si no quiso aceptar Satanás someterse a las leyes de respetar a Dios, menos lo iba a hacer de un hombre, de un mortal, aunque fuera el Hijo de Dios, aunque fuera el Mesías prometido, e hizo hasta lo imposible por no someterse a eso, por tratar de cambiar la mesianidad de Jesús en su ministerio público, y todavía al final de la vida de nuestro Salvador y Cristo, pretendiendo el demonio vencerlo, está esa figuración en el que dice que acechará el calcañar de quien le vencerá. Y ahí se da la decepción de Satanás de que no solamente no venció a Jesús, sino que Jesús le venció a él al abolirnos del pecado y al lograr con su resurrección gloriosa el ser glorificado y el abrirnos las puertas de la vida eterna, del reino celestial, y entonces fue una derrota más que fuerte para Satanás. Vemos que esa derrota, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en el Apocalipsis, tendrá un tercer encuentro. El primero, pues ya vimos, fue cuando lanzaron a Satanás hacia la tierra. El segundo, cuando Jesús lo vence en la cruz. Y el tercero se dará cuando sea la parucía, cuando venga Jesús con toda la potestad divina. No va a venir Dios, sino va a venir Jesús sobre una nube, va a descender y desde en ese momento, perdón, va a impartir la justicia sobre las naciones, va a ser la separación de los buenos y los malos, y va a volver a encerrar a Satanás para que no siga con sus fechorías. Tristemente, de acuerdo a la narrativa del Apocalipsis, poco antes de ese tiempo va a tener oportunidad Satanás de zarandearnos a todos, cosa que lo está haciendo, cosa que lo estamos viviendo y que nos da la claridad de que estamos viviendo ya el tiempo escatológico, o sea, los últimos tiempos de la era previa a la segunda venida de Jesús en gloria y poder este mundo. Bueno, pues todo esto, al hablar de Jesús, tuvo que venir para tener esa similitud con nosotros a través de una mujer. Y por voluntad divina y por acción del Espíritu Santo, fue el virginal seno de María, la siempre virgen, que Él puede venir a este mundo. Por lo tanto, si la creación de la mujer había sido lo más excelso y lo más bello que Dios Padre, perdón, había hecho en la creación, con María, no hombre, con ella se discutió, con ella sí, que imagínate todas las cualidades y todos los detalles con los que ha de haber llenado al ser de María desde el momento de su concepción de la propia María, como nos los dice uno de los 4 dogmas marianos, y todo lo que Dios Padre no haría por preservar y ensalzar la gloria, y bueno, y antes de la gloria, porque la gloria es después de muertos, la majestad, la, la inteligencia, el corazón de María para poder fungir como la madre de nuestro Salvador y Maestro, y para que después, por designio divino de parte de Jesús,
hubiera dos cosas: el que nos compartiera su maternidad a todos nosotros y por lo mismo se convirtiera ella en madre de todos los integrantes del nuevo pueblo de Israel, la nueva alianza, que a través de Jesús y a través de ella toman el papel del nuevo Adán y la nueva Eva para la nueva alianza. Esa alianza en la cual la conformamos el resto de Judea, como conocemos de acuerdo a las escrituras, el término en que los judíos que sí aceptaron a Jesús ingresaron a la Iglesia Cristiana Católica, y también por todos los que a partir de ese momento en que Jesús nos dio su vida, su sangre y su carne a todos nosotros, nos participa de la salvación sin importar tiempo, lugar, condición o creencias que tengamos toda la humanidad. Entonces, María toma los dos roles de madre de toda la humanidad, de nueva Eva, de la nueva alianza, y por otra parte, por petición de su propio hijo, se convierte en la custodia y fiel eh, protectora de la iglesia, de la obra culmen de Jesús en este mundo, y siempre va a velar por sacarla a flote sin importar los asedios y presiones y guerras que se susciten en todo el tiempo antes de que sea la parucía. Bueno, pues dicho esto, entonces entendemos que la mujer, en este caso María, es el símbolo del pueblo de Dios. Es un personaje simbólico muy complejo. La mujer, te dije, además de ser la madre de todos, es la que va a aglutinar al resto fiel de los judíos que creyeron en Jesús. Al mismo tiempo, va a ser la madre que a través de Juan nos va a proteger a todos nosotros, y se va a convertir en madre de todos los creyentes y además la custodia de la iglesia de Jesús. Por lo tanto, la mujer simboliza de manera eminente en el Apocalipsis a la iglesia celeste definitiva. Sin María no sería posible que existiera esta iglesia celeste que contempló Juan en la visión de estar observando el, el salón, el salón celestial que tiene oportunidad esa tarde de domingo de poder escudriñar y de ser testigo de todo lo que hemos estado hablando en el Apocalipsis. Por lo tanto, vemos que esa forma en que en visión Juan, el autor del Apocalipsis, ve a María como una mujer envuelta en el sol, es más que contundente, porque si dijimos, si el sol es el símbolo de la vida, es el símbolo de la luz, del calor necesario para que todo fructifique y crezca, pues es María la que está envuelta en este sol, y ella es la parte central de esta visión, y sobre su cabeza vemos las 12 estrellas, que es la representación dentro de su dignidad de que es la madre y custodia de las 12 tribus de Israel, las mismas que existieron durante la primera alianza, las mismas que también representan a los 12 apóstoles como continuidad de esta obra salvífica de Jesús y que nos acompaña a todos nosotros. Y vimos que, por lo tanto, si la mujer, que es símbolo de la iglesia
y que es también la madre física del Salvador, pues obvio, el dragón, aquí visto en esta lámina, no la va a querer, por supuesto, a María, y va a hacer todo lo posible por hacerla caer en desgracias. Y nos perfila el Apocalipsis, que es la primera asedio del dragón, es estar al acecho para que una vez que naciera nuestro Salvador, lo devorara el dragón, la serpiente dragón, cosa que por voluntad divina, por supuesto, no iba a ser permitida. Y es llevado al cielo a protegerlo por el tiempo necesario a Jesús para darle, para someter a la serpiente dragón, que posteriormente, ante esta infructuosa derrota, Satanás va a tratar de atacar, de someter a María, la madre de nuestro Cristo y Señor, pero ella nos narra el Apocalipsis que por protección divina va al desierto. Y sabemos que el desierto es una manera bucólica, es una manera profética y poética de decir que va a estar protegida María del asedio del tentador y que va en la paz de la protección divina a prepararse para poder ser, de acuerdo al plan de salvación, la madre del Salvador, en donde va a ser moldeado su corazón. Vemos que en muchos momentos se dice que ella conservaba todos los momentos vividos en lo más profundo de su corazón y que por lo mismo, pues también su corazón va a tener dolores indescriptibles a lo largo de la vida del Mesías, pero en ese desierto está siendo protegida por Dios, está siendo protegida, por supuesto, por la Santísima Trinidad, pero aquí recordemos que en estos momentos Dios Hijo, obvio, también pues bendice y protege a su madre, pero es un bebé. Aquí lo tenemos en su regazo de María como un bebé más, un humano más necesitado de la protección, del cuidado, del cariño de los padres, y que gracias a María podemos asegurar que así como tú, como yo, quizás muchos de los que estamos ahorita enlazados, conocimos las primeras voces para poder eh, persignarnos o para poder tener una idea de Dios o quizás para poder ir aprendiendo las primeras oraciones de la boca de nuestros padres, muy probablemente de la boca de tu madre, aunque también en muchos casos es el padre el que también con el ejemplo y con su instrucción, entre ambos nos van dando a conocer las semillas de lo que ahora es nuestra fe. Recuerda tú que tu fe viene por una gracia de lo más alto, que en realidad la fe es una gracia no pedida en la mayoría de los casos, es un regalo divino que te llega a ti de parte de Dios y que es la semilla sobre la cual se va a ir desarrollando tu fe. Sobre al decir tu fe, es la credibilidad que vas a tener tú sobre la vida y obra de Jesús en este mundo y que viviéndola y respetándola vas a tener suficiente para que puedas tú ser salvado. Si a eso le agregas la, el gran regalo que después de que Jesús decidió donarnos en forma permanente su sangre y su cuerpo a través de la Eucaristía y que nos sostiene y nos
eh, nos poda y nos hace ir madurando mejor, pues óyeme, tenemos todas las gracias de manera gratuita. No lo pedimos, y además tenlo por seguro que quizás no la merecemos, pero el corazón de Dios y el corazón de Jesús no tienen límite. A eso, con el paso del tiempo, se va a agregar ya a María como custodia de la iglesia también un tercer corazón amante y protector que nos va a acompañar por todo el resto de nuestra vida. Entonces, en este claroscuro en que vemos los asedios de la serpiente dragón en contra de Jesús y en contra de la propia María como mujer, como la nueva Eva de la creación, como la custodia de la iglesia, así se va a ir desarrollando el pueblo de Dios. Y este pueblo, la iglesia de Jesús, recordemos, no puede existir sin la presencia de todos nosotros. No porque tú seas indispensable, es una manera de decir que la iglesia somos nosotros, somos los humanos que le integramos, que el término de iglesia para algunos efectos lo vemos como una denominación de una entidad social, de una entidad religiosa, no gubernamental, que lo vemos con las características que tú quieras como personalidad jurídica. Pero la esencia de la iglesia es la suma de cada uno de nosotros, los que somos sus integrantes, a pesar de nuestras debilidades y pecados, y que todos juntos, cada uno desempeñando la función que debemos de tener, y más si eso va acompañado de un envío de Jesús, en el cual ya nos convertimos en apóstoles de su palabra y en apóstoles de su voluntad. Pero todos nosotros, la suma de todos, empezando por el propio Papa, somos la iglesia en sí. Y como San Pablo nos decía, cada uno somos un órgano indispensable y que Jesús es la cabeza de ese cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, un punto importante es que María, fíjate algo que luego no contemplamos. María, pensamos nada más en el nuevo pueblo de Israel, pero si estamos comentando que hubo dentro del resto de Israel personas, judíos antiguos, que entran a formar parte de la nueva iglesia cristiana católica, ellos son producto de la antigua alianza. Ellos son resultado de la observancia de los 613 preceptos que en el Deuteronomio y en el Pentateuco están puestos dentro de lo que viene siendo la Torá judía, los 5 primeros libros. Entonces María también se convierte en madre de ese resto de los sobrevivientes, pudiéramos decir, de la antigua alianza. Entonces María no solamente es la Virgen protectora y custodia de la iglesia de la nueva alianza, sino también de la antigua alianza. Es una consecuencia de esta maduración del culto hacia Dios y ahora a través de la persona y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Entonces, toma eso muy en cuenta. Entonces, María es madre del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento por derecho y por ejecución, por acciones que ella va tomando. Después, por lo tanto, dentro de la iglesia de hoy, la palabra de Dios es espíritu y vida. Y entonces, al ser espíritu y vida, la iglesia ha sido llamada a ser la gloria de Jesús
en el cielo y la Santísima Virgen María como miembro eminentemente del pueblo de Dios, al dar a luz a Jesús Mesías, al Salvador del mundo, va a ser también protagonista de que gracias a ella, Jesús, después de morir en el Calvario, va a nacer para el cielo, va a ser glorificado, está vivo a la diestra del Padre y desde allí gobierna a su iglesia y al universo entero. Pero esta obra realizada por Jesús mediante su muerte y resurrección, mediante la salvación y derrota del maligno, en esta lucha y victoria ha participado los seguidores fieles del Cordero, del Cristo, entre los cuales se encuentra la propia María. Por lo tanto, la Iglesia de Jesús existe y existirá en la tierra por un tiempo indeterminado y durante todo su peregrinar terrestre estará dando a luz a través de los nuevos integrantes de la Iglesia, que desafortunadamente muchos de ellos, en medio del sufrimiento y de las acechanzas del demonio, llegarán a conocer a fin de cuentas al Cristo celestial una vez que hayan entregado su sangre por fe y por creencia en el reino celestial. Satanás, a pesar de que fue derrotado por segunda ocasión y sabiendo que le queda poco tiempo, asesta de toda clase de medios golpes hacia la iglesia, procurando, en la mayoría de los casos, darle muerte, no solamente asustarnos, sino darle muerte a la iglesia. Y por lo tanto, esta lucha es de orden espiritual entre Satanás y todos los que integramos la iglesia. En esta eterna lucha, anunciada desde el Génesis entre la mujer y sus hijos y la serpiente y su linaje, estamos tú y yo participando. Entonces, las consecuencias en la vida concreta del hombre en todos sus niveles, bajo la instigación de Satanás, el enemigo común de Dios y de la humanidad, va a llegar el punto en que podremos cuestionarnos, ¿no será lícito ver también aquellas ocasiones en que la madre personal del Mesías, María Santísima, ha sido blanco de persecuciones y de ultrajes, incluso por aquellos que se reclaman discípulos de su Hijo? Claro que sí. Entonces Satanás también está activo tratando de desprestigiarla, de meter cizaña, de meter confusión entre todos los seguidores de Cristo, de todos los cristianos, y por eso tristemente vemos que hay muchas divisiones entre los cristianos y vemos que hay iglesias y hasta sectas en las cuales María no es reconocida. Eso no solamente es casualidad de los dirigentes de esas iglesias, es obra de Satanás que debajo de todo esto está manejando los hilos como si fuera el conductor de las marionetas, buscando el desprestigio y la poca credibilidad en María. Y nosotros comentamos ya en la clase pasada que qué triste que lo que a nosotros nos da un plus como Iglesia Santa, Cristiana, Católica, Apostólica y Romana, son primordialmente la presencia de María en nuestra religión, en nuestro culto y en nuestra conducción hacia la parucía, hacia la segunda venida de su Hijo, por un lado. Y por otra parte, que por misericordia divina, Jesús de Nazaret en la última cena instituye la Sagrada Eucaristía
y gracias a la donación de su cuerpo y de su sangre en las especies del pan y el vino, nos nutre como si fuera el maná que a los judíos de la antigua alianza sostuvo en el desierto por 40 años y que a nosotros a lo largo de nuestra vida nos ofrece y está esperándonos para darnos vida espiritual grande, y esa vida espiritual unido a nuestra fe en Él nos va a permitir el llegar al reino de los cielos cuando sea la Pascua, nuestra Pascua personal, cuando nuestro cuerpo inerte quede en este mundo y nuestra alma gloriosa transformada pueda llegar al reino de los cielos. Por eso, las únicas dos personas que en el cielo, en cuerpo y alma, vas a poder ver es al propio Jesús de Nazaret en su calidad de Jesús glorificado, y a María Santísima, custodia de la Iglesia y Madre de nuestro Salvador. Fuera de ellos dos, todos los demás, nuestra aspiración es llegar con ese cuerpo glorioso y alma transformada al reino celestial. Finalmente, la Iglesia de Jesús, una vez terminado su tiempo de peregrinación en la tierra, cuando haya dado a luz al Cristo total, cabeza y miembros, como dice Pablo en sus epístolas, llegará a la plenitud de su ser. Será la celestial esposa del Cordero, la Iglesia, representada en María Santísima, y el Cordero Cristo Jesús, el Cordero degollado, radiante con la luz de la eternidad. Bueno, ese es un resumen de lo más importante que vimos en el capítulo 12, relacionado con María como la parte central y medular de el libro del Apocalipsis. En el mismo capítulo 12, pero ya en versículos ulteriores, vamos a ver la narrativa de las dos bestias. Pon atención. Nos dice aquí, mira, aquí, bueno, aquí está esta imagen de María en el cenáculo. Probablemente esto por las lenguas que están sobre las cabezas de los apóstoles es el día de Pentecostés, pero algo así, pues quizás pueda que nos encontremos también en el salón celestial del Apocalipsis. Bueno, déjame regresar aquí, nos vamos a quedar aquí, para poder hablar sobre el tema siguiente, sobre la bestia del mar. Entonces Juan nos entrega una nueva visión, dos bestias. Aquí ya estamos hablando de dos bestias, una que surge del mar y otra de la tierra. Mar y tierra sintetizan todo el mundo habitado en la antigüedad y en nuestros días. Ambas serán aliadas del dragón en su lucha contra la Iglesia. Las dos son descritas con rasgos mitológicos. La bestia, pon atención, la bestia es símbolo del Imperio Romano. La segunda es imagen del poder religioso imperial que está al servicio de la primera bestia, o sea, de Roma. O sea, tenemos dos bestias. Una que se refiere al poder y a la potestad que se autoproclamaba el Imperio Romano. La otra consecuencia de esto es el sometimiento a que el Imperio Romano tiene sobre la mayoría de las civilizaciones del mundo de aquella época. Y entonces notamos, de acuerdo a la descripción de Juan, que estamos hablando de dos diferentes bestias. Vamos a ver la bestia del mar. Ya pusimos en antecedente
lo que significaba el mar para todos ellos, y creo que todavía sigue siendo para muchos de nosotros, ¿eh? Le tenemos 5 razones poderosas al mar y lo vemos como algo impredecible. Dice así: y al surgir del mar una bestia, estoy en el capítulo 13, ya para quien quiera seguir, versículo primero. Vuelvo a repetir: y al surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. El dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera, maravillada de la bestia. Entonces estamos aquí hablando de dos diferentes animales detestables. El dragón, que es el que asedió a María, el que quiso comerse a Jesús, el que quiso morder el calcañar en la cruz de nuestro Salvador. Y vemos aquí ya otra bestia, que es una mezcla de distintos animales en cuanto a su apariencia, de un oso, de fauces de león, patas de oso, fauces poderosas, y esta es consecuencia de la existencia de la primera bestia. Si no hubiera habido primera, tampoco habría la segunda, pero están las dos. Y la descripción que nos narra de esta bestia segunda, te quiero comentar que está muy soportado esto en el Antiguo Testamento, en las profecías de Daniel. Daniel fue un profeta que vivió más o menos por el año 165 antes de Cristo y que tuvo muchas visiones también. Este Daniel, algunas muy conocidas, pero hay una que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se conoce este capítulo como las 4 bestias. Te voy a leer un poco de ella para que veas cómo desde el antiguo ya estaba prefigurado este momento que se iba a vivir. Daniel, para tu conocimiento, es un profeta escritor que no es apocalíptico, sin embargo, el uso que hace del lenguaje es sublime. Fíjate, dice así en el capítulo 7, versículo 9, Daniel: mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como de lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando, fascinado por las habilidades que decía aquel cuerno, o sea, como una trompeta, un cuerno de res que servía como de magnavoz, y que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero los dejaron vivos. Ahora, hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano.
que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Y después, esto está más claro que el agua. Ya en el Apocalipsis vemos que esto que estuvo contemplando Daniel 165 años antes de que viniera Jesús, a eso agrégale más o menos 90 años en que se escribió el Apocalipsis. Entonces estamos hablando de una diferencia de 250 años en que lo que vio está correspondiendo a lo que Juan aquí nos está narrando, que está viendo en esa visión celestial. Después va a narrar este Daniel con relación a la bestia que contempla. La cuarta bestia corresponde a un cuarto reino. Bueno, perdóname, para que le agarremos mejor el hilo a esto. Dice, yo Daniel quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió explicándome la interpretación de las visiones. Las cuatro bestias gigantescas corresponden a cuatro reyes que aparecerán en el mundo, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Y después nos dice más adelante, hasta que vino el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en el que los santos recibieron el reino. Esto lo estamos viendo también en Apocalipsis, la descripción de los santos que están como testigos fieles, como testigos, perdón, en el reino celestial. Y después dice Daniel, la cuarta bestia, o sea, la bestia que contempló Daniel tenía cuatro cabezas y una era de león, otra era de oso, otra era de leopardo y la otra, ahorita veo de qué era, la misma descripción que Juan nos da de la bestia que nos narra en el Apocalipsis. Pero aquí dice Daniel, la cuarta bestia corresponde a un cuarto reino que aparecerá en la tierra, diferente de todos los otros. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la pulverizará. Y los santos quedarán sometidos durante 3 años y medio. Y la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Y concluye, yo, Daniel, quedé muy preocupado, se me cambió el semblante y guardé todo en mi interior. ¿A quién nos está anunciando aquí la visión de Daniel? Pues nos está anunciando a la Roma imperial, a esta segunda bestia que nos está aquí, eh, que nos está presentando aquí Juan, el visionario del Apocalipsis. Entonces dice, la bestia surgida del mar es aquí símbolo del imperio romano, tipo de todos los poderes que se levantarán en persecución contra la iglesia a través de los siglos. Entonces, no solamente nos habla de esa etapa que va a culminar por el año 465, y que irónicamente, fíjate cómo el imperio romano, que fue quien persiguió, castigó, mató a muchos de los santos, a los cristianos que tenían fe en Jesús y que dieron testimonio con su vida, y también muchos otros más que perecieron en esas persecuciones, como el propio Pedro y el apóstol San Pablo, todos ellos. Después, fíjate cómo es la vida y cómo son los designios divinos. Va a venir la caída de Roma, porque no puede prevalecer el mal sobre el bien. Después va a ser su aparición Constantino y primeramente su madre,
que va ella primero a convertirse al cristianismo y va a tener mucha influencia en expediciones eh, para buscar reliquias de la época de Jesús, va a hacer que su hijo también se convierta al cristianismo y Constantino no solamente hace eso, sino que hace como religión oficial al cristianismo para Roma. Y esa es la razón inicial por la cual la santa sede de nuestra iglesia se encuentra en Roma. Desde entonces, fíjate qué contrastes de la historia divina, porque esto es obra de Dios, no es obra de la casualidad ni de otra cosa. Como el perseguidor va a ser sometido, va a ser aniquilado y va a dar nacimiento a una nueva etapa de prosperidad y de transparencia y de fe en nuestra iglesia. Entonces, el colorido mitológico de la escena que estamos viendo a través de Juan es evidente. El mar es en la literatura oriental un elemento asociado al caos, al abismo y a la rebelión. Vimos aquí. Bueno, pues entonces la descripción de la bestia que nos da Juan recuerda la visión de las cuatro bestias de Daniel, que ya te leí un fragmento, símbolo de los cuatro imperios enemigos en aquella época de, eh, de Babilonia. Ahí era, dentro de la historia, Babilonia es otro de los imperios que va a tener altibajos muy contrastantes. Hubo una época en la antigüedad en que Babilonia tuvo mucha importancia e influencia para el desarrollo del judaísmo, pero posteriormente van a cambiar las cosas y Babilonia se va a volver un opresor de los judíos, al grado tal que va a haber dos deportaciones de los pensantes judíos de Jerusalén y van a ser llevados a Babilonia. Entonces ahí ves también los grandes contrastes. Pero cuando Daniel estuvo ahí en Babilonia y que citó a este animal de de cuatro cabezas, se refería, dijimos, a los imperios que iban a asediar a Babilonia. Estos imperios en aquellos tiempos iban a ser los medos, iban a ser los persas, los griegos y los partos. Eran cuatro civilizaciones que se convirtieron en enemigos de Babilonia y que estaban representados en esa bestia que Daniel vio en su visión. Ahora, aquí en la visión que está observando Juan, nos habla de una bestia de 7 cabezas. Entonces, hay similitud en cuanto al móvil de este animal, pero por eso nos habla que tiene 7 cabezas, que cada una de esas cabezas tiene 2 cuernos, que eso significa poder, un poder muy alto. Y también nos dice que tienen fauces y que tiene también unos ojos tremendos, en los ojos como señal de que están al asedio de todo lo que pasa a su alrededor. Pero estas 7 cabezas van a representar a los siete, a los 7 emperadores que tuvo Roma antes de la persecución, de la línea de la casa de Augusto, del César Augusto, de los cuales eh, Nerón fue uno de ellos, el tremendo Nerón. Ya cuando vino después Domiciano, ya no pertenecía a la casa de reinante de Augusto. Pero entonces estos 7 cabezas corresponden cada cabeza a uno de los emperadores de la casa de Augusto que tuvo Roma. Después nos va a hablar también
que las 7 cabezas tienen títulos blasfemos simbolizando a los emperadores. Las cifras 10 de los cuernos y 7 de las cabezas son simbólicas e indican una totalidad de poder de esta bestia y su ferocidad. El poder y el trono que tiene la bestia le viene del origen del dragón, de la serpiente dragón. La mención de una cabeza herida de muerte, pero sanada, puede ser alusión a algún momento en el que el imperio se vio en peligro, mas pudo recuperarse. Probablemente puede referirse a una leyenda según la cual Nerón, después de haberse suicidado, regresaría sobre Roma para volver a tomar el poder al frente del reino de los partos. Los partos fue esa civilización que se defendió muchísimo de caer bajo el asedio romano, que fue quienes le dieron más lata, pero que a fin de cuentas lo sometió Roma. Pero había una tradición, una leyenda que decían que este Nerón, después de su muerte, iba a regresar, iba a reencarnar y iba a venir al frente del imperio parto a combatir contra los romanos. Y después nos dice Juan en el capítulo 2 de este, perdóname, no, en el punto 2 de este capítulo 13, la adoración al dragón y a la bestia, y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia, o sea, uno consecuencia del otro. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? El mundo entero se postró en adoración ante el dragón y ante la bestia, impresionado por el poder que había recibido la bestia del dragón. Y le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses, vemos medio tiempo o un tiempo corto. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Es importante. Persiguió a los santos cristianos. Por supuesto, todavía no eran santos, todavía estaban vivos, pero los persiguen, les sacrifican, les dan muerte. Eso hace que se conviertan en santos, eso hace que sean fieles testigos y que lleguen al patio celestial para recibir honor y gloria y para poder estar en una alabanza continua y eterna ante el Cordero degollado y ante el anciano del trono. Entonces se les concedió hacer la guerra, decía, a los de la bestia, y se les concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Me detengo. Recuerda que en los primeros capítulos vimos que había un ángel que decía que no había nadie que tuviera la pureza para poder abrir el libro de los 7 sellos y solamente el Cordero degollado lo podría hacer. Jesús, que por sus méritos de la historia de la salvación puede abrir este libro. Y entonces, en ese libro, obvio, no se encuentra inscritos el nombre del imperio romano ni de los imperios vasallos que ante el temor de ser aniquilados por Roma
prefirieron alinearse al Imperio Romano y convertirse en enemigos comunes del nuevo pueblo cristiano y en muchos momentos hasta del propio judaísmo. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en el año 67, en la ciudad de Cesarea, que era una ciudad de descanso para los grandes dignatarios romanos en Jerusalén, pasaban, hubo un enfrentamiento muy fuerte en que se rebeló los judíos cansados del dominio romano. Esto va a ser tremendo porque este Tito, que es el emperador en turno, va a mandar a su hijo Vespasiano al frente de tropas muy vastas a combatir a los judíos y concretamente en el año 70 a acabar con el segundo templo de Jerusalén para poner en claro quién era el poder en ese mundo, Roma. Entonces vemos que no solamente contra los cristianos, también contra los judíos actuó Roma y sus emperadores. La bestia profiere con su boca blasfemias contra Dios, el cielo y sus moradores. Hace la guerra a los santos y los vence. Envalentonada por los recursos, la bestia combate a los cristianos y los vence, no porque su fuerza iguale a la de Dios, sino porque Dios lo permite para purificar a sus elegidos y darles la palma de la victoria eterna. Esta últimos palabras quizás te suenen un poco fuerte, como que Dios permite que suceda eso. Recordemos que el mal tiene un permiso hasta determinado punto de presencia divina, de presencia de parte de Dios. No porque quiera que nos volvamos malos, sino porque nos está sometiendo a prueba para que nosotros saquemos la casta, saquemos la fe, saquemos nuestras convicciones en Dios y en Jesús, su primogénito, y su unigénito y primogénito también, y para que demos fe de nuestra religión y nuestra creencia. Por eso esta descripción, no pensemos mal de otra forma. Pero entonces, esto es susceptible de diferentes traducciones, pero te ubico para que no te confundas. Hemos dado, hemos dado quien lleva el cautiverio al cautiverio, perdóname, te lo vuelvo a leer porque no está muy claro. Se le dio poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Es adorada por todos los habitantes de la tierra, la bestia, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El versículo 10 es susceptible de diferentes traducciones, la que hemos dado y otras, como quien lleva el cautiverio, al cautiverio irá. Quien a espada matare, a espada también debe morir. De todas formas, ante esta situación de rechazo a Dios y de cruel persecución a los cristianos, se requiere tener oídos para oír. Esto quiere decir tener una visión de fe, verlo todo a la luz de Dios, Padre, hacer un discernimiento de las situaciones. En definitiva, se requiere la paciencia y la fe de los santos y el testimonio que nos dio Jesús. Por lo tanto, la bestia de la tierra, vamos a entrar a un tema un poquito especial. Estoy en el capítulo 13. Entonces, esta bestia que surge de la tierra y tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como una serpiente, tiene la habilidad de embaucar a los habitantes
para que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Había sido curada porque hubo quienes la entendieron a esta bestia, se adhirieron a ella, le fueron seducidos por el poder y la labia de los emperadores romanos y se convirtieron en aliados. Entonces, cuando nos pusieron primero que el que a hierro muere, a hierro morirá, el que con la espada mata, a espada morirá, es porque nos están advirtiendo que esta bestia tiene esa capacidad de ser un anticristo, de ser falso profeta y que puede movernos y zarandearnos. Y hace aquí una descripción muy interesante. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666, 666. Esta segunda bestia, surgida de la tierra, cómplice de la primera bestia, es símbolo de los poderes religiosos del imperio romano, por supuesto, que hacen propaganda en favor del culto imperial. O sea, Roma se sentía que era la ciudad imperial y divina y que sus dirigentes debieran de obligar a que se diera adoración a la Roma imperial. La bestia es engañosa, tiene características a la vez de cordero y de serpiente. Se aprovecha de doctrinas filosóficas religiosas y se enmascara tomando ciertas apariencias de Cristo Cordero. Ya Jesús había prevenido a sus discípulos contra los falsos profetas y los falsos mesías como signo precursor del regreso del Mesías. La bestia, ese falso profeta, engaña realizando prodigios causados por magia o sirviéndose de causas ocultas naturales, seduce a los habitantes de la tierra, induciéndolos a adorar a la primera bestia, vuelta a la vida en una imagen de la misma, en el dragón convertido en bestia. Utiliza supercherías y artimañas. Hace que todo mundo reciba tatuaje en la mano derecha o en la frente con el nombre de la bestia. Ahora te explico qué significa ese 666. El poder del mal es fuerte, dominante y destructivo, pero también es limitado y está bajo el control de Dios, como lo indican los 42 meses, que son la mitad del tiempo perfecto simbolizado en 7 años. Por otra parte, la persecución y el sufrimiento vividos con fe y fortaleza son motivo de esperanza y de crecimiento para el pueblo de Dios, iglesia perseguida. Déjame pasarte la siguiente lámina para rápidamente explicar lo que estamos haciendo, lo que te estamos explicando. Hay una disciplina que tiene su origen en Grecia, pero que se desarrolló fuertemente en Israel, que se llama la gematría. La gematría es un sistema numerológico de la antigüedad que todo lo califica, todo lo mide, y esto le ha dado mucha preponderancia en las disciplinas de la Kabbalah y el mesianismo judío, en que todas las palabras tienen un valor. Por ejemplo, para que me entiendas, del hebreo, o sea, el hebreo, te digo, tiene 22 letras, su alfabeto
porque no tiene el hebreo antiguo, no tiene vocales. Entonces, estas 22 letras, cada una tiene un valor asignado. Esto tiene también una consecuencia porque del griego, las letras del alfabeto griego, las 29 letras, también están numeradas y dándoles un valor a cada una de ellas. En el caso de Nerón, Nerón, el emperador, él eh, llegó al poder a los 16 años, a los 30 años se suicidó por presiones del propio Senado y del pueblo. Tuvo una época de brillantez en un principio, después se corrompió, mató a su madre, entre otras cosas, se divorció de su esposa, se casó con una de sus amantes y de ahí vino la debacle en muchas de las actuaciones de Nerón, queriendo él eh, hacer una nueva ciudad imperial, fue donde tuvo la idea de quemar Roma y aprovechando la confusión, le quiso achacar este incendio a los cristianos y de ahí su persecución que hizo fuerte de ellos. Te digo, Nerón fue eh, asediado por su propio pueblo, sus segundos de a bordo, y lo depusieron y eso lo llevó a que él se suicidara. De ahí vino después la tradición, la leyenda de que él iba a regresar eh, comandando a los partos. Bueno, entonces aquí, como tú puedes ver en esta lámina, en la parte superior tiene las letras en hebreo que significan Nerón, eh, pudiéramos decir Kaiser o Nerón rey o Nerón eh, cabeza. O sea, por eso son dos palabras. Y esto aquí abajo tú puedes ver el valor que la gematría tiene cada una de estas letras. Y la suma de estos puntos de estas letras efectivamente corresponden al 666. Por lo tanto, está claro, si el número 6 es el número dentro de la Biblia que te habla de la imperfección humana, no podría existir nadie, pudiéramos decir, más imperfecto que el propio Nerón, que por tener tres seises nos da el resultado de que es el tres veces imperfecto. Es un perfecto imperfecto, pudiéramos decir, valga la redundancia. Entonces aquí, esto es el valor. Y ya lo que nos dice Juan en su narrativa es que esos seguidores tenían tatuado en la mano o tenían tatuado en la frente. Probablemente no es porque físicamente lo traigan, no había necesidad de eso, sino únicamente para ilustrar que estos seguidores fieles de Nerón fueron sometidos, fueron dominados y le sirvieron a los intereses del Imperio Romano y muy particularmente a los de Nerón. Nerón fue, entre otras cosas, el que le dio muerte a Pedro, el que también decapitó a Pablo, el que se le achacan cientos de miles de muertos de cristianos, el que sometió a judíos también en Jerusalén y en muchas latitudes, fue una verdadera bestia, eh, y pues esto es a lo que se refiere el valor de Nerón. Como una como una contraparte de esto, permíteme que te presente aquí, cuando hablemos, cuando hemos hablado de Jesús, hemos hablado de sus seguidores, y aquí también se habla que todos tenemos un sello en la frente. Nosotros ya los cristianos que hemos sido bautizados, pues en el bautismo recibimos a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo y todas las gracias que de Él emanan, y sabemos que eso moralmente es lo que nos identifica. Pero en los principios del cristianismo hubo un símbolo que está aquí a tu derecha, que es un pez, que tiene su origen también griego, y que en la parte interior algunos le pusieron ya después estas letras IXTHIS, que significa Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y
Si tú divides este pez en dos partes, era una santo y seña en la cual se identificaban en los tiempos de la persecución muchos cristianos para poder encontrar a otros creyentes y poder compartir con ellos todo lo bueno de nuestra fe. Y entonces, por eso el símbolo del pez. Entonces, así como tenemos un símbolo que nos habla del mal, del diabólico bestia, tenemos también uno que nos habla de Jesús, nuestro Salvador, Cristo, Hijo de Dios. Bueno, pues el tiempo apremia, nos ha comido otra vez esta clase, pero creo que avanzamos un poco. Le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo su presencia entre nosotros. Yo a ti te agradezco tu tiempo, te invito a que des constancia de tu presencia y deseo para ti una semana pródiga en realizaciones, en alegría, en salud y en mucha paz. Y si Dios lo permite, nos veremos aquí el próximo lunes para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Te pongo la canción de cierre y nuevamente gracias de tu presencia. Que descanses. Estar contigo. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Y aunque era el rey de los hombres, humilde creció. Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino, pero él les dio el mejor. Y a los también multiplicó, calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, creo en su palabra y la promesa que regala vida eterna. Yo creo.